Hoy tenemos con nosotros a Ernesto Hernández, autor del Secreto del Mercurio Rojo, la Hermandad del Templo de Devot, al que ya tuvimos con nosotros hace unas semanas y con el que tuvimos la oportunidad de charlar sobre su libro, un libro lleno de misterio e intriga, una fascinante novela histórica en la que el lector se adentra en una trama detectivesca e iniciática donde disfruta conociendo historias ocultas de alquimia y espías por lugares fascinantes. Muy buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes, Julio. Y encantado de tenerte aquí nuevamente. Es un placer que estés con nosotros otra vez. Muchísimas gracias, Julio, por tu bienvenida. Es también un placer volverte a ver, saludar a todos tus oyentes y estar aquí con vosotros, que ya os tengo un cariño especial. Recordar a los oyentes que Ernesto estará mañana, día 2 de junio, firmando ejemplares de su libro El Secreto del Mercurio Rojo, la Hermandad del Templo de Devot, en la Casa del Libro de Alicante, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en la Casa del Libro. Y a lo largo de todo el día, prácticamente. Sí, estaré por la mañana de 11 a 2 y luego por la tarde de 5 a 8 y demás. Hace una semana estuve en el Corte Inglés, pero bueno, ahora esta vez me toca irme a la Casa del Libro. Me reclaman en todos los sitios al final. Al final hay que estar en todos lados. Bueno, si alguien quiere preguntarle algo a Ernesto, lo puede hacer por nuestro WhatsApp de los oyentes, 613-010227, 613-010227. Ahí nos pueden mandar sus preguntas, sus dudas acerca del libro o cualquier pregunta que quieran realizarle a nuestro invitado. Sin lugar a dudas, nos la envían por WhatsApp y nosotros en el momento que entre, en cuanto podamos, se la transmitimos. Bueno, Ernesto, de tu anterior visita hablamos de cómo era el mundo de 1970, del Templo de Devot. Nos quedamos con ganas de conocer más sobre la alquimia, una ciencia antigua en la que tiene mucho que ver el mundo actual con el que vivimos, porque, aunque no lo crean ustedes, los pomposos nombres de las criptomonedas guardan mucha relación con la alquimia clásica, esa relación de la luna con la plata y el mundo musulmán y el oro y el sol y el mundo cristiano. Pero quien mejor lo conoce es Ernesto. Sí. ¿De qué va todo eso? Porque, claro, hemos oído que ha caído la criptomoneda Luna. Y la Sol está no sé qué. Sí. Bueno, ha habido ahora a mí cuando me contaste la historia, cuando hablamos de esto, me quedé... Me hiciste reflexionar y empecé a darle al coco y... Ten en cuenta que la alquimia siempre utiliza palabras de poder, ¿no? Palabras clave, ¿no? Como aparece muchas veces en el libro, ¿no? Entonces, claro, las criptomonedas es algo nuevo que aparece. También que aparece como la alquimia, porque muchos títulos y muchos autores de la alquimia se supone que van apareciendo, son los mismos, aparecen varios libros de Nicolas Flamel durante 2 o 3 siglos seguidos, ¿no? Ocurre lo mismo en las criptomonedas, ¿no? En las criptomonedas tenemos señales de poder, ¿no? Como lo que te comenté. Hay una alquimia, que es la alquimia de la luna, la alquimia de la plata, que también influye mucho en el mundo musulmán, y hay otra alquimia, que es la del oro, la del rey sol, y que es también una más influenciada en el mundo cristiano. De hecho, si te das cuenta muchas veces, cuando veas a una persona casada, deberás, dependiendo de la religión, si uno tiene el oro en el anillo o la plata. Es una forma también de saber si alguien es de una religión o de otra, ¿no? Cuando surgen las criptomonedas, que han surgido también con su halo de misterio, porque también se reparten bastante las autorías y demás, aparecen nombres de poder que se utilizan en la alquimia. Por ejemplo, Solana, Solana, que tiene que ver del sol, ¿no? De hecho, uno de los mayores libros de alquimia es Esplendor Solaris, ¿no? Uno de los libros más emblemáticos de la alquimia, ¿no? Y en este caso de Luna también, ¿no? Es también significativo que Luna haya caído, porque era una moneda que tenía una vinculación con una UST, con una moneda que era al cambio, era una stable coins, que le llamaban una de las monedas estables, que tenía que ver pues la paridad de una UST, un dólar, ¿no? Pero claro, se apalancaba justo precisamente sobre Luna. Y ahora con las fluctuaciones que hay de economía y con lo que se supone que viene, parece que se ha caído, se ha derrumbado, ¿no? O sea, tenemos ahí una pista de que a lo mejor la alquimia de la plata ha perdido.
Ahí te lo dejo, Julián, ahí te Sí, lo ¿no? dejo. Sí, es que al final todo se va vinculando. Eso tiene un Y simbolismo. todo Tiene un tiene simbolismo. su simbolismo, que siempre lo dices tú. Todo Sí, tiene su simbolismo. Hay que todo. encontrarlo, pero están ahí, los datos están ahí y hay que saber leerlos. Todo. Mira, hace poco me hicieron una entrevista, me preguntaron la hermandad del templo de Bot, que si era de por la mañana o por la tarde, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, depende de lo que tú adores. Si estás por la mañana es al amanecer, y por supuesto el orden, y si vas por la tarde es el anochecer y es el caos. No hace falta que digamos a toda la gente que le gusta leer y demás que saben que por la noche lo que ocurre y por el día lo que no ocurre, ¿no? Entonces, dependiendo de la hermandad que seas, dependiendo de lo que adores, te puedes encontrar en un sitio o en otro y demás, ¿no? Eso es una de las ramas, ¿vale? Hay también la alquimia seca, la alquimia húmeda. También tenemos en cuenta que vivimos en un planeta que tenemos gran parte es agua y gran parte es seco. Cualquier químico sabe que un experimento no se hace lo mismo en secano que mojado. ¿Vale? También hay una rama en ese sentido. Y luego, pues, en la alquimia filosófica te puedes imaginar todas las ramas que hay, incluso como antes me preguntabas, hay un tema de coach también, de coach alquímico. Sí, porque en el libro cada capítulo tiene una frase y es una clave. Y leyéndolas todas son auténticas frases motivadoras. Sí. Que te incitan a seguir leyendo el capítulo siguiente y sacadas inclusive una por una. Tiene un repertorio que dice, esto es para leérmelo todos los días, una frase de estas, y salir de casa diciendo, aquí yo voy a comerme el mundo. Sí. Ernesto, ¿cuál es el futuro de nuestra sociedad, tal y como está planteada con los dogmas de la alquimia, por decirlo así? Bueno, en el libro yo, sobre todo en el capítulo final y demás, no voy a hacer spoiler, pero sí que doy una pista de dónde vienen las mayores ventajas, las mayores oportunidades y vamos a también los mayores peligros, ¿no? La alquimia siempre ha sido una ciencia, hoy en día es una pseudociencia, pero es una ciencia que ha sido la madre de todas las ciencias, como comenté en otro programa. Ha dado a la medicina, a la física, a la química, a la astrología y demás. Es la madre de todas las ciencias, ¿no? De hecho, en la Edad Media no existía un científico, era un filósofo natural, ¿no? Y entonces el que estudiaba filosofía natural estudiaba la naturaleza y demás. La alquimia está dando pistas sobre cómo deben ser las nuevas energías. Desde luego, lleva haciéndolo desde el principio del siglo XX. O sea, si alguien se piensa que la revolución del átomo y la energía atómica aparece porque sí, se equivoca. O sea, hay un planteamiento alquímico que ya incluso en algunos escritos de algunos alquimistas y sobre todo en el contexto de París de los años 20, aparecen algunas conferencias de alquimistas que están hablando del peligro del poder del átomo, ¿vale? En ese momento, todos los equipos de inteligencia alemanes, franceses e ingleses se pusieron como locos a comprar y a buscar libros de alquimia. Todos sabemos la historia de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial y demás termina con la era del átomo, o sea, tirando la bomba en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Vemos que toda esa información ha salido de un sitio de la alquimia. La alquimia también da un paso siguiente a lo que es la revolución que tiene que venir, que es la energía del plasma. Conceptos como fisión, fusión y átomos es una cosa que manejaban hace muchos siglos la alquimia. Y ese será el paso de que pasemos de una civilización de los fósiles, de los renovables, que no van a poder cubrir toda la demanda que necesita la población. Y nosotros sí que daremos el paso cuando pasemos a una energía de plasma. De hecho, ya los chinos y los franceses, ingleses y americanos, aunque no lo están diciendo, están intentando desarrollar centrales no nucleares, sino centrales que tengan mini soles. Esa es la energía del plasma. Eso es otro de los caminos que indicaba ya hace siglos la alquimia. Es una cosa interesante porque cuando un científico, cualquier científico termina su carrera, o un físico, o un químico, y quiere conseguir un premio Nobel, tiene que al final buscar una idea innovadora. Muchas de las ideas innovadoras de los que tenemos de los científicos a partir del siglo XIX se basan en ideas de la Edad Media, de la alquimia. Entonces, vemos ahí cómo se enlaza y demás. De hecho, te puedo adelantar un poco, Julio, la segunda parte del libro,
que cito a Ramon Llull. Ramon Llull es uno de los grandes alquimistas, no solamente mallorquí, en español, sino de todo el mundo. Ramon Llull es el inventor del lenguaje binario. Muchos informáticos creen que es Thule, el ingeniero inglés Thule, que hay una película interesante de él y demás, y que desarrolló la primera máquina de electrónica, ¿no? Más o menos más electromecánica, ¿no? Para descodificar los códigos de la famosa Enigma alemana. Gracias a ello también ganaron la guerra. Hay una película muy interesante por ahí que se puede ver y demás. Pero no fue Thule. O sea, Thule consultaba a Ramon Llull. Ramon Llull es el primero que emite un código binario y demás. Además, ¿sabes quién también consultaba a Ramon Llull? Sorpréndeme. Te sorprendo. Isaac Newton. También. Isaac Newton, gran parte, digamos que un 70%, 70 o 80 casi de su obra es alquímica. ¿Podríamos decir que nuestros antepasados han influido en lo que somos hoy, entonces? Sí, totalmente. Además, han influido y siguen influyendo. Y siguen influyendo, ¿no? Y además, yo creo que la alquimia va a seguir dando sorpresas durante este próximos 50 años y espero que para bien, en cosas constructivas, no en tema de... no el famoso rayo de la muerte de Tesla o alguna cosa de estas, ¿no? Pero sí que espero que para bien de ese paso de revolución que nosotros necesitamos como civilización y convertirnos en energía de plasma, ¿vale? Y olvidarnos ya por fin de los fósiles y de todos los problemas y las guerras que ocasionan. Tú que has recorrido bibliotecas de todo el mundo, ¿todavía quedan libros de alquimia que no se les ha prestado toda la atención que se les debería haber prestado? Mira, ahí hay un montón de historias, ¿no? Las bibliotecas es que la verdad es que es un sitio maravilloso. La gente debería de visitarlas y disfrutarlas más, ¿no? Y sobre todo también porque los bibliotecarios y el personal de muchas bibliotecas son personajes en sí mismos, ¿sabes? Para trasladarlos a una novela directamente, ¿no? Pero sí, yo te puedo decir que, por ejemplo, creo que fue en los años 70, a principios de los años 70, justo por esta misma época de que está ambientada la novela, hay dos manuscritos que se llaman los manuscritos del Código Madrid, que son de Leonardo da Vinci y que estaban allí perdidos, ¿vale? Y de pronto llega un señor que investiga además de la Universidad de Princeton de Estados Unidos y se da cuenta y los saca a la luz. Aquello fue una vergüenza, aquello fue de tal, porque claro, los tenían ahí pues perdidos. La novela hago un juego también con eso, porque hay muchos listados. Ten en cuenta que estamos hablando de bibliotecas monumentales, o sea, con un gran número de libros, de 10.000, 15.000, 50.000. Esos índices, tenerlos actualizados, prácticamente necesitas 4 o 5 personas trabajando a 24 horas. Entonces, ¿qué se basan? Se utilizan índices de índices de índices. Entonces, cuando tú estás utilizando un índice de, por ejemplo, los libros griegos de la Biblioteca Nacional, que está basado en otro del 18 y otro del 17, pues puede ser que por el camino alguien sufrió un despiste y metió un libro donde no era y ahí se quedó, ¿vale? No diga que lo pierdan o no los cuiden, sino que simplemente ocurre. Cuando tú estás manejando esa cantidad de información, suele ocurrir. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Todavía creo que podemos encontrar sorpresas en libros de alquimia. De hecho, hay algunos que se sabe que están citados en textos, sobre todo en textos griegos, y que no han aparecido. En el momento que aparezcan tendrán información muy, muy interesante que contar. Otros también se supone que están escondidos. Hay grandes libros que se supone que pues logias como los Rosacruces o los masones los tienen solamente para su uso y disfrute, ¿vale? Entonces es un poco como también los textos agnósticos del Vaticano. O sea, nunca los van a sacar. ¿Por qué? Porque son de los cristianos antiguos, no les interesa, hay otra versión, se han ido, como digamos, filtrando, eliminando, quitando, y entonces esa información no llega, ¿no? Pero de vez en cuando pues aparecen unas vasijas en mitad de un desierto, alguien las interpreta y parece que empiezan a contar otra historia, ¿no? Antes de que llegue el Vaticano. Antes. Tenemos que tener en cuenta una cosa, o sea, si al final también somos hijos de nuestra historia y de lo que arrastramos, o sea, y el Vaticano, pues claro, ha hecho sus modificaciones, está ajustándolo a sus necesidades, o sea,
la verdadera historia o el mensaje de Jesús está ahí, ¿no? Pero faltaría meterle mucho más del contexto histórico, ¿sabes? Decía Cervantes en el Quijote, amigo Sancho, con la Iglesia hemos topado. Con la Iglesia hemos topado, eso está clarísimo, ¿no? Pero ya incluso hoy en el siglo XXI o XX ya no es la Iglesia, ya la información, como pongo en una de las citas, es poder, totalmente es poder, y hay mucho grupo que yo estoy seguro que en Inglaterra y en Francia, sobre todo, que son los dos grandes centros de poder de la masonería en Europa, que además cuando tú los visitas y los ves allí, los templos, como aquí vemos nuestros templos cristianos o nuestros templos musulmanes, nuestras mezquitas o cualquier otro tipo de allí los ves y no se ocultan y van con sus faldones y van con sus tal, porque están totalmente de tal, igual que aquí. Tendrán información, siempre habrá una élite que tenga más información que el resto y siempre se manejará a su favor, por supuesto. Leyendo tu libro, como te he dicho, no me lo he terminado, pero hay una cosa que me ha surgido una pregunta, dos preguntas al respecto. La primera de ellas es... A ver, Julio, ¿por dónde me sales? ¿Por qué es tan importante la geografía, la geometría en el mundo antiguo? La geometría es... mira, voy a citarte un poco a Ramon Llull. Porque al final todo lo relacionan, pero acaban siendo figuras geométricas todas las relaciones. Sí, la geometría primero es un conocimiento. O sea, claro, hoy en día la arquitectura está más al alcance de todos nosotros. Imagínate en el siglo X. O sea, la gente veía una catedral que llegaba hasta el cielo con unas agujas inmensas o unas vidrieras como la Catedral de Burgos y la gente se maravillaba porque no sabía ni cómo empezar a hacerse eso. De hecho, hay una alquimia de cristal, hay una alquimia de las vidrieras de la Catedral de Burgos, que yo aconsejo a todo el mundo que vaya a verlo. Son maravillosas, cuando entra la luz parece que estás en el cielo directamente, ¿no? Entonces, toda esa información, todo ese trabajo de arquitectura es como un paso previo. O sea, es decir, el iniciado debe tener un conocimiento como digamos, básico matemático. ¿Por qué? Porque también tienen esa relación, esas figuras, con el tema de la vibración. Porque al final todo en el universo es vibración. Y según la vibración tienes una figura geométrica u otra. Curioso. Otra cuestión más. En todo este tema me sale otra pregunta. ¿Cuál es la zanahoria del sistema? La zanahoria del sistema es lo que nos hace esclavos, ¿no? Lo que nos hace esclavos. La zanahoria del sistema, mira, es interesante porque, hombre, no voy a criticar y no quiero que nadie entienda que critico el capitalismo. Yo como economista lo defiendo, funciona muy bien, es así, demás, ¿no? Igual que el comunismo, o sea, cuenta uno que ha sido un fracaso, ¿no? Porque realmente es también un capitalismo de Estado, o sea, no funciona. Pero el consumismo, en este proceso que estamos de consumismo, es la zanahoria. Entonces la zanahoria tiene muchas diversificaciones de un coche de lujo, el éxito, un barco, una tal y demás. Y al final es mantener una imagen y consumir en esa imagen. Los que tenemos ya cierta edad hemos vencido a eso o no hemos entrado en ese juego, pero la gente más joven que lleva los móviles encima y que todo su criterio y toda su verdad entra con los móviles. Ojo, igual que nosotros nos entraba por la televisión, por la radio, que también puede estar manipulada, también es así. Sí. Además, antes había menos diversidad que ahora, claro, entonces a lo mejor había 3-4 emisoras de radio que te proporcionaban información, Julio, y era lo que había. Julio, imagínate, con la primera a la segunda, o sea, lo que te salían por ahí, te decía, y además, yo recuerdo de joven había gente que decía, no, es que lo he visto en la tele. O sea, como si eso fuera patente la tele era dogma de fe, lo ha dicho la tele. Lo ha dicho la tele, y si lo ha dicho el telediario, es que tú estás equivocado, ¿no? Y tú ya podías tener una idea contraria que ya de tal. Entonces, ¿qué es lo que les ocurre ahora a la gente joven con el móvil? Que se creen que todo lo que sale por ahí es verdad. Ahí tienen bastante filtro y tienen bastante inteligencia emocional, ¿no? Pero la zanahoria que les están poniendo no les están dejando soñar ni ser lo que son. ¿Sabes? Fíjate aquí la lección que tiene la alquimia, porque son tanto hombres como mujeres, porque en el libro aparece. O sea, está la reina Cristina de Suecia, es todo un personaje para cualquier mujer feminista que quiere saber lo que era una mujer en el siglo XVII. O sea, y además bien puesta, es decir, y empoderada. O sea, es decir, y esta dijo así, y así que fue.
Entonces, son ejemplos de vida que debemos de tomar, porque es gente que se jugó su vida, su patrimonio, su tiempo en la tierra para mejorar la vida de los demás y para buscar respuestas a preguntas que no se sabían en aquel entonces. Entonces, esa es la lección que debemos de tener y llevar cuidado con la zanahoria, porque la zanahoria en el fondo lo que quiere... Hay gente que en muchos casos se jugaba en la vida porque se salían del dogma establecido, del dogma religioso, que eso también era muy importante y podía afectar... de ahí viene... ahí se jugaba la vida a uno realmente. Totalmente, no como lo que dicen, no, es que se juega la... No, ahora ahí se jugaba en la vida... Te ibas directamente a la hoguera y demás, y además, fíjate, el caso de Ramon Llull o todos estos alquimistas de la Edad Media también escribían sus libros de religión y todos de enfoque divino y demás para que no se les pudiera criticar o que tuvieran de tal, pero claro, luego tenían en paralelo sus estudios de química, pero tú en aquel entonces mezclabas sodio, mezclabas algo y hacías una pequeña explosión y directamente ya eras un brujo, ¿sabes? O las pobres mujeres que con las hierbas del monte curaban a los campesinos o a los hijos o a los maridos, directamente se las acusaba de brujería. Entonces, ¿qué podías desarrollar de conocimiento si a la mínima podías terminar una hoguera de tal? De hecho, mira, yo investigando en la segunda parte del libro hay una anécdota de la primera cruzada, que es muy interesante, de cómo llegaban los médicos y claro, cuenta una anécdota que llaman a un médico musulmán para curar a un par de heridos que había en Jerusalén, ¿no? Y entonces se extraña a la mujer porque vuelve pronto, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿pero qué ha pasado? Dice, no, es que de pronto apareció un monje por allí y al que le dolía la cabeza le hizo una cruz y le dio un martillazo. Al otro que le dolía le hizo otra cruz en la pierna y se la cortó, por lo tanto murió a los 5 minutos y había una señora que tal, no sé qué, tal. O sea, la medicina en el año 1100, pues, eso era terrorífico. O sea, caías en manos de un curandero y que salías muerto, vamos. Sí, era una época peligrosa. Bueno, ahora voy con las preguntas macanudas, como se dice en estos casos. El secreto del mercurio rojo tiene una cosa que me parece fascinante, porque aparece capítulo a capítulo, se va convirtiendo en un libro más que de misterio y que desvelar trucos, en un libro de coaching. Es un auténtico libro de coaching personal con frases motivadoras que lo que te hacen es continuar leyendo más. Frases como el conocimiento es poder, de Francis Bacon, o solo somos raza de primates en un planeta menor de una estrella ordinaria, pero podemos entender el universo, de Stephen Hawking. Pero me ha llamado la atención que sale en todos los capítulos, menos en uno. Ay. Y he dicho, aquí hay tela. No. Yo te explico, Julio. Yo te explico. No voy a decir en qué capítulo, porque si no... no vamos a hacer spoiler, pero hay un capítulo en el que no hay esa frase motivadora. Me habías dicho que no te lo habías leído, ¿eh? Y veo que sí, te lo has leído, ¿eh? Me has engañado. Te he dicho que no, me lo he leído entero. Vale. Mira, como pongo en el prólogo, yo siempre en el libro quiero meter un mensaje en una botella, ¿vale? Ese mensaje en una botella es un mensaje, por supuesto, de esperanza y es un mensaje de aprender, de crecer, ¿no? Porque yo soy un fiel creyente, sobre todo, más que de la alquimia química, ¿no? de los compuestos, de convertir el plomo en oro y demás, que todo el mundo cree en eso, sino de la alquimia filosófica. La alquimia filosófica es una alquimia de transmutar el alma, es decir, de transmutarnos nosotros como seres. Porque hay una de las cosas que siempre olvidamos, que es que, ante todo, tenemos alma. Hay gente que se cree que es animal. No. Lo primero de todo somos alma. Y entonces, hay gente que cree que no tenemos alma. Que tenemos alma y que directamente somos animales y que directamente todo es materialismo. No. Porque eso también es parte de la zanahoria del sistema que le interesa, ¿no? De hecho, mucha gente tiene la sensación de decir, no tenemos alma. Pero el alma no es la parte religiosa, es la parte de la esencia del ser humano. Del ser humano, la parte sensible, la parte del alma. Claro, lo que te emociona, lo que te hace empatizar con los demás, lo que te hace creer, lo que te hace amar, lo que te hace... llorar, lo que te hace reír, o sea, todo eso es el alma, el conjunto del alma, ¿no? Y todos, pues nacemos de pequeñitos sin saberlo y tenemos que desarrollarla y hacerla crecer, porque es como, digamos, la alquimia filosofal lo llama como el cuerpo solar. Fíjate qué palabra más bonita, el cuerpo solar. Y el cuerpo solar es algo fundamental, que es lo que es eterno en nosotros, lo que es nosotros mismos, ¿vale? Si tú lo haces crecer, si tú lo haces desarrollar, pues sacarás más jugo en la vida.
la disfrutarás más, incluso te prepararás para otros caminos, ¿no? Por eso en el libro, en el mensaje de la botella, que es ese mensaje que quiero dar de la alquimia filosófica, cada capítulo tiene una cita que te sirve de ejemplo, que te sirve de guía, para saber qué es lo que quiero decirte en el capítulo. Y en la que no está, es porque ahí ya tienes tu libre albedrío. Yo muchas veces le he dicho a la gente, digo, si tú te encontraras con Dios, ¿qué le preguntarías? ¿Qué pregunta le harías? Necesitaría Julio, horas para pensarla. ¿Te imaginas que le podrías preguntar? Yo tengo una pregunta, le daría una pregunta y le diría, ¿libre albedrío o destino? Porque dependiendo de lo que me diga, soy o no soy culpable. O he tenido o no he tenido elección. ¿Vale? Pero esas preguntas es lo importante de la alquimia. Eso ya estamos en alta filosofía. filosofía. Alta filosofía, sí, estamos ya en metafísica. Ya sí, estamos sí. No, pero Julio, imagínate lo importante que es. Yo con la alquimia tengo que darle gracias a la alquimia porque gracias a esta fuente de conocimiento empecé a fijarme en las preguntas, no en las respuestas. Muchas veces este mundo nos encadena al resultado, no al proceso, y nos encadena a las respuestas, no a la pregunta. Entonces, lo importante muchas veces es la pregunta, porque cuando tienes la pregunta, inmediatamente tienes la respuesta. ¿Vale? Claro, muchos los que nos dedicamos a esto, muchas veces buscamos en las respuestas la pregunta. La pregunta, sí, sí. Bueno, vosotros es que sois de otra tela especial, porque tenéis mucho de Sherlock Holmes, los periodistas. Sabéis cómo tirar, sabéis cómo llevar, sabéis cómo de tal y demás. Y hay algunos, tú no en este caso, pero hay algunos con muy mala leche, ¿eh? Que yo también he visto alguna entrevista en la televisión que digo, además es que lo ves cómo lo va encadenando. Sí, ¿no? y ya cuando le llega al final, dice, raca, y le hace la pregunta y dice, ya está. Y digo, es que se lo ha cargado en 2 minutos, ¿sabes? Pero bueno, es así. Ernesto Hernández, muchísimas gracias. A ti, autor del El secreto del Mercurio Rojo, la Hermandad del Templo de Devot. Mañana lo tenemos en la Casa del Libro, en Alicante, firmando ejemplares, contando más cosas del libro para aquellos que lo habéis leído ya, pero que nos quedan cosas, aquellos que lo vais a comprar y quieres saber más cosas. Ahí estará Ernesto para atenderos y para todas las preguntas que hagan falta en la Casa del Libro en Alicante. ¿Qué horario estarás más o menos? Pues voy a estar por la tarde seguro, que va a ser de 5 a 8, 5 y media a 8 estaré, y luego por la mañana estaré de 11 a 2. Tengo que ir a verlos primero y organizarme con ellos, pero sí, de 11 a 2 estaré por el primero y luego por la tarde de 5 a 8, allí filmando. Pues lo dicho, Ernesto, mucho éxito mañana. Bueno, y permíteme decir una cosa, Julián. El viernes me voy a presentar el libro que me ha invitado el Ayuntamiento de Estepona. Toma ya. Si a alguien le apetece ir a Estepona o está por ahí por Marbella... Yo me iba a Estepona ya. Pues nada, pues venir a verme que a las 5 y media, a las 6 de la tarde en la Casa Tejerinas del Ayuntamiento de Estepona presento también allí el libro. Pues fenomenal. Además, aquellos que nos están escuchando online, que tenemos gente por toda España escuchándonos, pues igual hay alguno que se desplaza, da la casualidad que se desplaza a Estepona, pues que sepa que allí también va a estar. Que allí voy a estar el viernes. El viernes 3. El viernes 3 y bueno, pues a disfrutarlo, que ahí se come bien y buena tierra también. Sí, voy a disfrutarlo, sí. Voy a tomarme un buen vinito y demás, que ya tenía ganas ya que llegue el viernes. Ernesto, lo dicho, un placer. Bueno, igualmente, Julio, muchas gracias por invitarme. Y ustedes no se muevan de ahí, hacemos una brevísima pausa y volvemos enseguida en Terreta Radio, en el 87.5 de la frecuencia modulada y en terretaradio.es. Gracias por escuchar nuestros podcasts en terretaradio.es y en nuestra aplicación móvil para dispositivos Android. También puedes descargar todos nuestros audios en iVoox.com.